Y cuenta la historia que en una ocasión una persona muy cercana a las cosas de Dios dijo: Dios, quiero ofrecerte el reemplazarte en la cruz. Te quiero ofrecer mi vida para reemplazarte en la cruz. Él hacía su oración muy fervorosa y un día Dios le cogió la caña. Y él estaba haciendo su oración ahí juiciosito en la iglesia, cuando él estaba pidiendo: Señor, déjame reemplazarte en la cruz. Y cuando le habló el Cristo de la cruz, se le movió y le habló, y él pega el susto. Y entonces él empezó a hablar con el Cristo en la cruz. Le dijo: ¿realmente quieres ofrecer el sufrimiento de la cruz y reemplazarme en la cruz? Y él dijo: sí, Señor, estoy dispuesto. No importa el sufrimiento, no importa el sufrimiento. Entonces le dijo: te lo voy a permitir con una sola condición: guarda silencio. Él dijo: listo, pues si me va a aguantar el dolor, ¿cómo no ser capaz de quedarme callado? Entonces baja Jesús y esta persona sube a la cruz. Y colgado en la cruz, atravesado de manos, pies, lacerado, pues un dolor horrible, pero él decía: Señor, te lo ofrezco, te lo ofrezco. Y estaba él en la cruz cuando llegó una persona a la iglesia, y él ahí se quedó viéndola y se sentó en una de las bancas de la iglesia. Y esta persona miraba el teléfono, miraba el celular, miraba el teléfono, miraba el celular, y a la final recibió una llamada y se fue. Y él ahí puesto en la cruz, el Señor, viendo que había dejado el bolso, no hallaba cómo hacerle seña de: hey, el bolso se le quedó. Pero entonces él dijo: no, yo no, Dios me dijo que no dijera nada, que chito. Entonces venga, yo me quedo aquí. Entonces se fue. Y en eso llegó una persona a hacer su oración. Y lloraba haciendo oración, arrodillado. Y entonces él, como que queriendo saber qué era lo que sentía o le pasaba a la persona, pero él simplemente dijo: pues tengo que verlo llorar. Y le dolía verlo llorar. Y cuando esta persona se limpió las lágrimas y se puso en pie, vio el bolso que habían dejado. Y entonces él vio el bolso, miró, sonrió viendo la cruz, echó la bendición y se fue. Entonces él no hallaba cómo decirle de la cruz: hey, ese bolso no es suyo, no se lo robe. Y ahí pues que él: no, calladito, no tengo que decir nada. Entonces se fue, no entendía nada. Y en eso entró un joven con un bolsito a la espalda, se arrodilló a hacer su oración, se encomendó a Dios y estaba ahí orando, cuando llegó el primer señor, buscando entre las bancas el bolso. Y entonces se acercó más o menos donde él había estado, y ahí estaba sentado el muchacho. Y entonces cogió y le pegó en un empujón y empezó a tratarlo mal, y ahí ya le iba a pegar. Cuando él, viendo a esa escena, dijo: no, el muchacho no tiene culpa, y no aguantó más y allá colgado: ¡hey! Él no fue el que lo robó. Y claro, los dos voltean a ver el Cristo hablando, salen corriendo de la iglesia, me ante susto. Entonces en ese instante llega Jesús y le dice: tú no fuiste capaz, bájate. Y lo bajó, y Jesús se volvió a subir en la cruz. Y ya él la bajó otra vez, decía: venga, Señor, pero yo cómo iba a permitir esto, mire. Entonces empezó él a contarle a Jesús lo que había pasado. Y le dijo Jesús: yo lo sé, no me lo cuentes, pero hay algo que tú no sabes. Dijo: ¿cómo así? Dijo: sí, te voy a contar. Aquel hombre que llegó con un bolso, ese hombre era un criminal. Iba a comprar a una niña para después prostituirla. Iba a comprar la virginidad de una niña. Y el perder ese dinero iba a salvar a la niña. Esa persona que encontró ese dinero era una persona que necesitaba para una cirugía de su mamá, la cual estaba muy enferma. Y si no llevaba el dinero, no podían operar a su mamá. Y ese dinero era para que él pudiese operar a su mamita. Y ese joven al cual le iban a pegar, era para que pegándole no se pudiese subir al bus para el viaje que iba a hacer, porque golpeado tenía que quedarse, porque ese bus se iba a estrellar y en ese bus iban a morir todos. Y ahora, joven, va a morir porque sí se pudo subir al bus. Tú no entiendes el silencio de Dios. Y ahí termina la historia. ¿A qué nos lleva esto, hijos? Solo desde el Espíritu de Dios entenderemos muchas cosas de nuestra vida, de la vida de las personas que nos rodean. Entenderemos desde una caricia que en ocasiones no damos a nuestros seres queridos, como incluso
la caricia que negándola o dándola, qué efecto puede tener en la vida de los demás. Desde ese consejo, esa palabra de aliento, desde esas cosas bonitas que podemos hacer por los demás, desde aquello que yo le puedo decir a alguien y que yo supongo no tiene ningún efecto, para ponerme a decirle eso y meterme en problemas, pero cómo ese consejo puede cambiarle la vida a alguien. Eso que usted iba a decir y que no quiso decir porque usted creía que no era necesario, cómo Dios le cambió la vida a alguien. Ese abrazo, esa palabra, eso que usted dejó de hacer, eso a donde usted evitó ir. Hay tantas cosas ocultas que nosotros no alcanzamos a ver y que solo el Espíritu de Dios nos ayudará a entender.